Política en serie es el libro que Frank Underwood no quiere que leas. Por sus páginas, y radiografiados por algunos de los mejores analistas políticos y consultores de este país, desfilan los protagonistas del ala oeste de la Casa Blanca, Borgen, Homeland o House of Cards, tal vez los más dignos espejos de los dirigentes políticos de las últimas décadas. Y es que las series, como dice en su prólogo Jorge Carrión, son los engranajes de una gran maquinaria política de traducción e interpretación de la realidad desde el punto de vista del imperio, o lo que es lo mismo, una oportunidad idónea para la comprensión de muchos de los entresijos del poder. Esto que acabo de narrar es la sinopsis oficial del libro Política en serie, un ensayo en el que participan varios autores expertos en comunicación y en politología, entre ellos Julio Otero y Diana Rubio, coordinadores del ensayo y con quienes tuve además el placer de hacer esta entrevista en el mes de noviembre. En aquellos días la actualidad giraba en torno a la figura del asesor personal de Pedro Sánchez, Iván Redondo, y de la manera en la que estos profesionales de la comunicación política influyen en nuestros líderes. Hoy, en lugar de haber perdido vigencia, el asunto que trata este libro y la conversación que mantuve con sus autores ha ganado fuerza. No hay una sola tertulia de radio en la que no se escuche el nombre de Miguel Ángel Rodríguez, el famoso director de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Tal como ha quedado patente durante la crisis interna del Partido Popular, la política de hoy día sigue estando a la altura, incluso superando, los episodios más trepidantes de algunas de las mejores series de televisión. Sin más que añadir, espero que disfrutéis de esta entrevista. Yo soy Álvaro Guzguti y esto es El Garabato Podcast. Bueno, Julio, Diana, encantado de teneros aquí en El Garabato Podcast conmigo. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien, encantado de saludarte, de poder hablar con los dos y muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en el Garabato Podcast. Madre mía, esto es de verdad un inmenso honor poder estar contigo, Álvaro, y sobre todo con mi queridísimo Julio. De verdad, gracias por la invitación. Habéis comentado que hace ya por lo menos 4 años que nos veis en persona, ¿no? Hemos hablado por teléfono, hemos estado juntos participando en programas de radio. Nos hemos visto alguna vez por fotografía o videoconferencia, pero en persona hace mucho, Julio, que no nos vemos. Yo creo que ahora que está la pandemia supuestamente, entre comillas, bajando, en el caso de las incidencias, ya podríamos pensar para el 2022 en hacer una quedada. Así que no sé cómo lo ves tú. ¿Lo ves tú bien? Sería magnífico, sí. Sería genial, muy bien. Pues ahí lo dejamos, se queda grabado, así que ahí lo dejamos. Yo me apunto a esa, ¿eh? Muy bien, Álvaro, genial. Bueno, lo primero es que vamos a hablar del libro que publicaste en el 2016, que se llama Política en serie, que lo tengo aquí. La verdad que es realmente el subtítulo del libro es la ficción que inspira al poder, y la verdad que habla de eso principalmente, de cómo la política se deja influenciar a veces por la ficción, pero sobre todo cómo la ficción plasma la realidad política y algunas veces lo hace de manera más fiel y otras veces de manera menos fiel, pero al final todo es bueno, pues bastante extrapolable a la realidad. Este libro, lo primero que quiero decir es que ganó el Napolitan Victory Award en la categoría del libro de político del año en el año 2017, justo un año después de publicarse. Y Diana, tú personalmente, porque lo he leído, ganaste también la categoría de mujer influyente en comunicación, ¿no? Sí, la verdad es que si nos ponemos a recordar esos años que no hace tanto, ¿no? 2016 o un poquito incluso antes, 2015, 2016 y 2017, entre Julio y yo, algún premio que otro tenemos dentro de los Napolitan. Aparte tuvimos la grandísima suerte de tener también ese galardón con este magnífico libro que es Política en serie. Y en mi caso sí, el ser nombrada también Mujer Influyente del Año en Comunicación, pues ha sido un punto de inflexión para muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo a nivel formativo, a nivel de asesoramientos y sobre todo a nivel de visibilidad internacional. Así que muy feliz, muy contenta de haberlo tenido, claro. Se dan en Washington y son profesionales de la comunicación política, asesores, consultores, politólogos, en fin, tú eres politóloga, Diana, Julio es periodista y la primera... Qué buena mezcla. Sí, la verdad que sí. No, además es que últimamente, ya te digo, yo estudio periodismo y he conocido mucha gente saliendo en el ambiente universitario que estudian politología y las conversaciones con ellos que son
lo más interesante, porque, en fin, son gente como muy interesada en la actualidad también. Es una rama muy parecida, o la verdad que tiene semejanzas con el periodismo político en este caso. ¿Por qué? Mi primera pregunta sería, ¿por qué surge esta idea? ¿Por qué este libro se realizó? Bueno, está escrito por 12 personas, entre ellos vosotros dos, coordinado por vosotros dos. 12, bueno, 10 en este caso, aparte de vosotros, consultores políticos o profesionales de la comunicación política. ¿Por qué surge la idea? ¿Por qué se decide hacer entre varios profesionales, no solo entre dos? ¿Y cómo fue el crowdfunding para conseguir publicar el libro? Porque hay muchísima gente que participó. Sí, sí, la verdad es que la campaña yo creo que fue bastante exitosa. Bueno, todo empezó porque tanto Diana como yo teníamos en común, aparte de la pasión por la comunicación política, Uh-huh. la del cine y la serie de televisión. Uh-huh. Y concretamente en el verano en el que surgió la idea, un año y medio antes de la publicación, pues estuvimos leyendo y comentando varios libros sobre política y cine. Uh-huh. Eran libros muy interesantes porque te permite la lectura y después el visionado de una película y es como algo, una experiencia distinta a una lectura normal de un libro. Y pensamos los dos que faltaban libros de series, porque las series estaban reemplazando al cine como primer producto audiovisual de consumo masivo, porque Totalmente. las series, aparte de estar eso, ocupando, digamos, las pantallas, pues se estaban además centrando mucho en el cine. Esos años, y todavía en los actuales, empezaron a rodarse muchas series de cine, de política. Sin embargo, no había ningún libro que juntara esos dos campos, la política o la comunicación política y la serie. Y pensamos en crear esa obra que sería pionera. Yo creo que ha sido una obra pionera, hay muy pocas parecidas. Y bueno, sí es verdad que en aquella época surgió también en paralelo otro libro, pero nosotros desde el principio teníamos muy claro que queríamos que fuera una obra más práctica y más pensada para el ciudadano medio, para el amante de las series, no solo de la política, porque otros libros, tanto de cine como este que comento de series, están muy enfocados al campo académico. Entonces nosotros quisimos contar con profesionales en activo de la asesoría y de la consultoría. También muchos de ellos, por supuesto, están en el ámbito académico, son profesores, pero queríamos sobre todo que tuvieran experiencia en esa vertiente, porque es al final la que mejor conoce a los personajes de la serie de televisión, que no son ninguno profesores, son todos asesores, ¿no? Y bueno, queríamos que lógicamente fuera un libro coral, como muchos que hemos leído sobre cine, es decir, donde pues muchas personas pudieran aportar su visión particular. Y creo que tuvimos éxito en ese sentido porque, bueno, desde nuestra humildad, yo sobre todo frente a Diana, ¿no?, que es una persona pues con mucha más relevancia en este campo que yo, puedo decir que estamos muy bien relacionados, muy bien conectados, que sentimos mucho cariño de la gente, que no nos costó nada de trabajo reunir a 10 de los profesionales que más saben del campo, que eso también para mí y seguro que para Diana también es un honor el poder contar con esos grandes cracks de la comunicación política. Entonces queríamos eso, que fuera también una obra coral y surgió así, con conversaciones y lecturas veraniegas sobre política y cine. Así fue como surgió el libro. La verdad que... Fue curioso, Álvaro, porque claro, Julio y yo obviamente nos une una grandísima amistad desde hace muchísimos años y fue en una conversación que tuvimos los dos cuando surgió la idea de, oye, ¿por qué no hacemos un libro práctico, un ebook en PDF para poder entregarlo a la gente en Internet, ¿no? Y claro, resulta que empezamos a hablar con compañeros, vimos esa maravillosa respuesta por parte de quienes nos acompañan en esta obra y todos dijeron que sí. O sea, no hubo nadie que no nos dijera que no, ¿verdad, Julio? Todo el mundo nos dijo que sí a los que les preguntamos. No solo eso, sino que además nos pidieron traer a más gente, si podían compartir su artículo con otros consultores amigos y estuvo muy bien. Y preguntaste también a Álvaro antes por la campaña. La campaña la verdad es que fue muy bonita porque, como está explicando ahora Diana, el proyecto yo creo que sobrepasó las expectativas y conseguimos pues publicarlo en una editorial
pujante, una editorial joven, yo creo que bastante buena, que es libros.com, Libros.com. que tiene además una forma, yo creo, revolucionaria y participativa de editar los libros, que no pasa solo la criba del dinero que disponga, digamos, la editorial o del criterio del editor, que sí, por supuesto, sigue vigente, tiene que haber un criterio editorial, pero aquí la criba económica es la que los ciudadanos digan, los lectores, los futuros lectores. Es una editorial participativa, en el sentido que cada libro que acepta sacar adelante lanza una campaña de micromecenazgo, ¿no? De crowdfunding. Y si consigue lo suficiente para que se financie el libro sale adelante. Y si no, pues no. Y es una forma de decir si el libro va a tener éxito o no, o si los lectores han respondido o no, porque muchas veces hay muchas ideas que se quedan sin salir, ¿no? Claro. Muchas editoriales no confían o no disponen de dinero y no sale algo que podía tener éxito. Entonces, en este caso, la criba es magnífica porque ya le pregunta directamente a los lectores, ¿leerías este libro? ¿Lo financiarías? Claro. Y nosotros, pues, mucho antes del límite conseguimos con creces el objetivo, ¿verdad, Diana? Es más, en el año 2016, hasta esa fecha, fuimos el libro que en menor tiempo consiguió el número de los euros que necesitábamos para poder sacar el libro. De hecho, nos pusieron como un segundo reto que también conseguimos. Sí. O sea, fue algo para nosotros súper importante. Y luego comentaros como curiosidad, cuando salió la campaña, yo estaba en Singapur, por ejemplo, estaba organizando ferias, ¿no? Que es a lo que me dedico habitualmente, y a la formación, pero ahí estaba en Singapur y en horas y deshoras a los compañeros, Julio, ¿cómo va el tema? Oye, que hemos conseguido tanto, que nos dicen de la editorial que esta persona, que no voy a decir el nombre porque está como anónimo, nos ha dado 500 euros. Claro. Y luego, sobre todo, también, como decía Julio, no solamente los lectores, sino la cantidad de compañeros, no solo de España, sino de Latinoamérica, que también nos han echado una mano para que el libro salga adelante. Sí, sí. O sea, ya, En el como libro bien viene, comentaba, viene toda la lista de los que viene participaron. de los que quisieron que salga el nombre, que sea la historia, ¿no? Ah, claro. Pero no todos los que, no están todos los que son, pero sí están todos los que lo ayudaron realmente. Y fue muy bonito, yo me sentí muy abrumada en aquellos entonces. Y claro, ya hablábamos nosotros y fue brutal el conseguir en una campaña que era de 2 semanas, si no me equivoco, fueron en 6 días o en 7 que consiguiéramos el objetivo previsto. No, yo me alegro. Nos dejaron comentarios, porque cuando hacías tu donación podías dejar un comentario de ánimo, de lo que quisieras. Sí. Pues personalidades también relevantes del mundo de la comunicación política, y uno de ellos fue, por ejemplo, Jorge Moragas, el diputado que en aquellos momentos era el jefe de gabinete del entonces presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, que, bueno, pues certificaba que la ficción supera siempre a la realidad. Bueno, yo me alegro inmensamente de que esto saliese adelante, porque la verdad que el libro es que merece la pena. Ya te digo, yo me lo recomiendo. Además, se lo quiero agradecer a Rafael Sánchez, que fue documentalista en Telemadrid y al que también hizo una entrevista que la recomiendo, sobre los mítines políticos, la historia de los mítines políticos, que él también publicó un libro sobre este tema. Y me lo recomendó, bueno, pues porque nosotros habitualmente, la verdad que a partir de esa entrevista nos hicimos amigos y habitualmente hablamos de política, de referencias, de libros, de estas cosas, y me lo recomendó. Y entonces directamente fui a comprarlo, lo leí y le dije, bueno, Rafa, voy a hacer la entrevista porque la verdad que es muy interesante. Al principio estaba un poco con miedo porque, claro, muchas referencias de las que hacéis a series, yo he visto 2 o 3, pero no he visto todas las que hacéis referencias, pero bueno, ya me ha comentado Julio que lo importante del libro no es ya la serie, sino esa especie de investigación de cómo las series reflejan la realidad, que al final es lo importante. La introducción del libro, Julio, la escribes tú, y en esa introducción hablas de varios temas, ¿no? Una especie de aperitivo que intenta enganchar al lector para saber de qué va a ir todo, ¿no? Y hablas de los spin doctors. En concreto, los spin doctors, para los menos entendidos, son profesionales, podemos decir, de la propaganda política, son consultores políticos como Iván Redondo, que asesoran a
las campañas políticas o incluso las acciones de los políticos para que éstas tengan una repercusión electoral positiva, ¿no? Y en concreto menciona una entrevista que le hizo Pablo Iglesias en su programa For Apache hace unos años a este mismo, a Iván Redondo, en el que tratan este tema de la ficción política y tal. Me gustaría saber qué opináis de la influencia que tienen ahora mismo, porque además está muy de actualidad, incluso en la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso, con su asesor que últimamente está también pues bueno, haciendo sus maquinaciones dentro del Partido Popular. ¿Qué influencia tienen los consultores políticos en los políticos actuales? Y si la generación joven también menciona a Andrea Levy, bueno, Pedro Sánchez actualmente, ¿esta generación joven se deja influenciar más por los consultores políticos que antes o siempre han tenido una influencia directa sobre la política? Y sobre todo, si se dejan influir también por la ficción, por esas series que vemos, porque ahora mismo, como tú decías, las series de televisión han suplantado a la relevancia que tenían anteriormente las películas, y esta serie de televisión la seguimos todos con los nuevos portales de internet, plataformas como Netflix, HBO, ¿no? Entonces todos estamos un poco enganchados a esta serie. Y los políticos además abiertamente y públicamente hablan de ella. Sin ir más lejos, el propio Pablo Iglesias. ¿Se dejan influenciar más por los consultores políticos y también por las series de televisión? ¿O son los propios consultores los que se dejan influenciar por esa ficción televisiva? Iván Redondo también hizo declaraciones, esta famosa de yo... bueno, pues me tiraría por un precipicio por mi presidente. Esto que salió en todos los titulares como una especie de, bueno, pues de motivada que hizo, al final refleja que las series, bueno, pues tienen un papel relevante en el marketing actual. ¿Cómo lo veis, Diana? Bueno, yo creo que hay algo interesante a tener en cuenta y es saber diferenciar, por un lado, el tema de la consultoría política o el asesor político y, por otro lado, el marketing político. O sea, no todos los consultores políticos que tienen a nivel institucional son especialistas en marketing. Bien es cierto que son los que más juego nos pueden dar debido a la publicidad que se tiene gracias a esas series, ¿no? Ese boom al que nos hemos visto sometidos en el buen sentido en muchas ocasiones, pero también en un sentido no tan bueno, hace que se piense que las personas que nos dedicamos a la consultoría política desde el punto de vista de la comunicación y el marketing, seamos una especie de maquiavelos que nos dedicamos a... en la sombra. Sí, exactamente, allí en la sombra, unos entresijos, como puede ser Tyrion, también me viene a la cabeza de Juego de Tronos, que hacemos y deshacemos a nuestro antojo, cuando realmente no es así. Nosotros lo que hacemos es asesorar y sugerir una serie de posiciones a las personas que ocupan ese cargo institucional. Ya es cuestión de ellos el tomar ese consejo en positivo o prefieren declinarlo en esa ocasión en favor de cualquier otra política que vayan a seguir, por ejemplo. Pero creo, por un lado, que lo importante es saber diferenciar en la consultoría política tradicional y la consultoría en marketing político. Y por otro lado, obviamente la ficción en muchas ocasiones ha podido sobrepasar a nivel informativo la imagen que se puede dar en ocasiones de lo que es un consultor político. Ni todos somos maquiavelos, ni todos tenemos un gato debajo de la sofá, ni de la silla, y estamos maquinando, ¿no? Como ha podido pasar en algunos artículos. Y al contrario, somos personas, creo que puedo hablar también por parte de los compañeros que escribieron con nosotros, personas cercanas, personas que necesitamos sobre todo tener la confianza de esas personas, pero no para manipularlos, sino para sugerir y para ayudar. La prensa también ayuda a crear ese personaje, porque con Iván Redondo ha pasado que al final este profesional tampoco era lo que se decía que era. Aunque es verdad que él, pues bueno, se nota que le gusta el marketing político, le gusta, al final es a lo que se dedica, pero bueno, le gusta dar esa imagen de una persona pasional que se dedica a su trabajo como algo, en fin, más allá de lo puramente, como tú dices, ¿no? De asesoría política, sino que él hace un poco también ese papel. Pero es verdad que la prensa colabora a engrandecer
Estos perfiles que realmente al final, en la mayoría de los casos, no se dejan ver. Incluso el ciudadano no los... Es que No Álvaro tiene que lo... ser eso, Ujú. un asesor tiene que estar de asesor en la sombra, no puede sobrepasar nunca a la persona que está asesorando. Ujú. Nos viene bien porque nos ha dado visibilidad, pero ¿hasta qué punto ha sido buena esa Claro. visibilización que ha tenido desde que salió de Moncloa, ¿no? Mm. Digamos que la entrevista que dio a Jordi Évole, bajo mi punto de vista, no fue la mejor que le podían haber hecho. Creo que fue más importante lo que no dijo que lo que dijo, Ujú. y creo que nos da una imagen al nivel del sector que no fue demasiado buena, ¿vale? Mm. Eso es mi punto de vista, de cómo yo lo pude ver. Sí, sí, no. Por Al final tú eres tanto, profesional claro, de y esto. luego, como bien estamos comentando, los asesores siempre estamos, digamos, un paso por detrás, nunca dos pasos por delante. A ver, en protocolo sí que siempre tenemos que hacer visitas a los sitios y tenemos que ir siempre por delante, pero ya me entendéis en el sentido en el que lo estoy comentando. E igualmente, Iván Redondo se ha hecho muy conocido, Aleix San Martín también, pero también estamos muchas chicas Ujú. en grandes puestos de grande asesoramiento a nivel nacional e incluso internacional, que sí se han mantenido en un segundo plano y que creo que también lo están haciendo muy bien, Ujú. llevando siempre la ética por delante, que es otro de los factores que se ven influenciados cuando el marketing y la publicidad en algunas ocasiones entran en escena. Ujú. Sí, yo estoy de acuerdo en eso de que los spin doctors deben ser siempre muy discretos, que es quizá lo que les ha dado ese halo misterioso, pero es que yo creo que en parte es consustancial a su profesión, es que tienen que estar en segundo plano, porque cuando atraen la atención de los focos suele ser malo, tanto para él como para su cliente o para su empleador, para el Claro. político. Y Tony Aira, que ha sido consultor, es profesor, es autor, es periodista, es uno de los que más sabe del tema en España, Colaboró en el pues libro, ¿no? dice eso, que muchos spin doctors acaban haciéndose famosos y se acaban quemando. Ujú. Y tienen una vida cada vez más corta, porque la exposición mediática cada vez es mayor. Pero yo creo que está también en el propio spin doctor saber cuándo y cómo tiene que salir. Y estoy de acuerdo con Diana en que Iván Redondo, que tampoco había salido demasiado. Es verdad que se hablaba cada vez más de él, pero que él No, por motu propio no no. salía demasiado, no comentaba. Desde que ha salido de la Moncloa, se ha pegado unos cuantos meses, unas cuantas semanas de vacaciones, y está saliendo cada vez más, y siendo cada vez más polémico, y está, yo creo, un poco metiéndose en el centro del debate, Mm. Sí, se ha vuelto y un creo actor que político más, al final. sí, un actor político más, exacto. Y yo creo que esto a su carrera, en principio, no debe venirle muy bien, porque puede hacer que muchos políticos pierdan la confianza en él, o que piensen que no es muy discreto, Mm. o que es demasiado narcisista para estar al lado. Pueden sacar todo este tipo de conclusiones. Ahora, si a lo que él se quiere dedicar es al análisis político desde los medios de comunicación, obviamente toda esta relevancia sí que le sirve. Y que conste que digo esto con modestia porque la verdad que Iván Redondo para mí es uno de los que más saben de comunicación política en habla hispana del mundo, y creo que ha revolucionado el sector y bueno, yo creo que pese a, pese a estos, digamos, comentarios que están surgiendo últimamente, yo creo que hay que tener siempre en consideración que él va muchas veces varios pasos por delante, que cuando hace Mm. las cosas las hace por algo. Entonces lo digo desde la modestia y desde la prudencia, pero estoy de acuerdo con Diana en que creo que esto para la consultoría no le ayuda mucho. Quizá para ser analista sí. Y también otro comentario que quería hacer sobre lo que estaba comentando Diana, muy interesante, que es verdad que el asesor no decide, al final el responsable es el político. En líneas generales, ¿los políticos les hacen caso a los asesores en España? Pues yo creo que hay un poco de todo. Contestando a tu pregunta, sí creo que cada vez se le hace más caso. Creo que la comunicación política cada vez es más Mm. relevante, cada vez está más reconocida, y creo que los políticos cada vez la tienen más en cuenta. Eh, yo creo que el trabajo de un consultor a veces, es como dice Diana, ¿no? Es aconsejar, no decide, pero una cosa interesante que muchas veces yo creo que debe hacer, más que ni siquiera decir lo que tiene que hacer el político, presentarle varias alternativas.
Claro. Decirle lo que puede pasar si se toma una decisión, cuáles pueden ser las consecuencias, y ofrecerle distintas alternativas. En función de sus ideas, de su proyecto y de lo que quiera, en ese caso concreto, ya él decide. Una especie de Pero análisis me parece de interesante. riesgos que al final deje la última palabra al candidato, porque si no, Exacto, sí, sí, el sí. político se siente a lo mejor menoscabado en esa, bueno, pues Sí, puede pasar, sí, en ese sí. protagonismo que debería tener en su propia vida política, ¿no? Sí, sí. Y después yo creo que preguntaste también si las series influyen más a los políticos. No creo que tanto los Ujú. consultores o los políticos se vayan a fijar en lo que pasa en una serie para imitarlo, pero a los periodistas, por ejemplo, sí que les influye muchísimo. O sea, los periodistas sacan muchos artículos, hacen muchos Ujú. comentarios comparando lo que pasa en la realidad con las series. A ellos sí que les ha influido muy directamente y después también un aspecto interesante que comento yo en mi introducción es que las series han entrado en la política, se han colado, ¿no? Sí. Han saltado, digamos, la ventana, como en La Rosa Púrpura del Cairo, y han pasado de la pantalla a la realidad. Ujú. Entonces, pues hemos visto muchos vídeos, muchos tweets de Obama, de Pablo Iglesias, de muchos políticos hablando de series. Entonces, las series entran en el debate público. Pero eso sí, También son una no herramienta creo que tanto. que acercan a lo mejor al político al ciudadano, ¿no? Porque claro, al final es el ciudadano el que participa de eso. Sí, sí, así es, política Es pop. el ciudadano el que participa de eso, pero ¿hasta qué punto Hmm. participa el ciudadano de eso? Nos ha venido muy bien para estar informados y llegar a entender determinadas estrategias a nivel de comunicación y marketing político que se han llevado a cabo, poniendo ejemplos que se han visto en las series, pero ¿hasta qué punto necesitamos a las series para llegar a explicar este tipo de cuestiones? Claro. Está muy bien que se hayan metido en la política, como bien estaba comentando Julio. Es habitual ver a día de hoy a diferentes políticos hablando de series, de cuáles ven, cuáles no ven. Pero claro, el tema de basarnos solamente en las series, porque encima series que no son españolas, que son de otros países, Ahí va. tomándolas A como ese, en referencia. ese tema voy a ir ahora porque es Claro, interesante. tomándolas como referencia, pues ¿hasta qué punto? ¿No? Es otro de los debates, Claro. otro de los melones que podríamos abrir en este podcast. Claro, de hecho lo vamos a abrir un poquito, no muchísimo, pero lo vamos a abrir porque mi segunda, vamos, mi tercera pregunta en este caso es esa, ¿no? En el libro además se menciona un documental que se hizo en Canal Plus, Canal Plus ahora es Movistar, pero bueno, Canal Plus, que produjo, se llama Política Ficción, en el que, bueno, participan varios políticos, varios asesores, entre ellos, bueno, pues Borja Semper y tal. Y entonces, en ese documental, además que me lo vi y la verdad que fue muy interesante, porque es un documental cortito, yo lo recomiendo. Pero primero que se lean el libro. En él se habla de esa diferenciación entre la política anglosajona y la política mediterránea. Se comenta que en la política anglosajona la transparencia es mayor que en la mediterránea por una cuestión de cultura política, por una cuestión bueno, de una tradición, ¿no? Y que hasta qué punto las series anglosajonas se pueden extrapolar a la política mediterránea, a la política en este caso española, ¿no? ¿Qué pensáis de eso? Y si realmente esas series han hecho o incluso pues esta producción audiovisual que viene desde el mundo anglosajón hasta nosotros, ha americanizado de alguna manera la política mediterránea, la política que tenemos aquí en España. ¿Qué pensáis? Julio. Sí, yo creo que es que la política mundial Sí. se ha americanizado en general, más allá de las series. Las series pueden contribuir, Mm, pero que la tendencia va más allá de eso. Y la comunicación política, la consultoría, mm, todo, absolutamente casi todos los aspectos de la política anglosajona y especialmente estadounidense nos llegan. Quizá a nivel constitucional, de sistema político, de sistema normativo, no tanto, porque los Estados Unidos además ni siquiera comparte con el Reino Unido eso, es un sistema presidencialista y nosotros sí que en Europa mantenemos la tradición parlamentaria, mm. pero por ejemplo en el continente americano casi todos los regímenes son presidencialistas, es decir, la influencia es grande. E incluso ese presidencialismo, Mm. pues lo estamos en cierta manera importando. Nuestro régimen sigue siendo parlamentario, pero es que cada vez vemos cómo se centra todo en el líder,
en el presidente o candidato a la presidencia, y por las noticias, por los análisis, por la propia comunicación corporativa de los partidos, se está dando la imagen como que España es un país presidencialista. Que además España, por la, en este sentido, tradición franquista, mantuvo la palabra presidente y no utilizó la de primer ministro, que debería ser, digamos, el cargo. En otros países, con un sistema parecido al nuestro, se habla siempre de primer ministro. Incluso la prensa anglosajona, cuando habla de Pedro Sánchez, de Rajoy, de Zapatero, siempre habla de primer ministro, aunque... Sí, totalmente. Imagino que no por desconocimiento, sino para no confundir a sus lectores, porque es un primer ministro. Pero está todo en Francia, súper presidencializado. Que son vecinos, son el primer ministro también. Bueno, allí es presidente de la República, ¿no? Realmente. Allí es presidente de la República. Allí, por eso digo que allí tienen ese otro régimen que, aunque nosotros lo tenemos distinto, hasta en eso nos estamos pareciendo, lo estamos copiando todo. Entonces creo que sí, que las series son un paso más en esa americanización, por así decirlo, de la política mediterránea y europea, pero que va más allá, que es una tendencia que va más allá de las series y que en el campo de la comunicación política y del marketing está especialmente presente, porque es que el marketing, la mercadotecnia, es una disciplina eminentemente anglosajona, británica y estadounidense. Es que ellos han sido siempre los maestros de eso. Entonces, pues en síntesis, sí, tenemos una política cada vez más americanizada, pero yo creo que eso va más allá de la serie. La serie solo es un granito de arena más. Aquí en España eso, además, el ciudadano español lo recibe regular, ¿verdad? Luego vamos a hablar de los mítines y de los eventos políticos, que además Diana le dedica un capítulo en el libro a los eventos que se hacen en la política y la influencia que tienen ellos. Pero al final esa especie de lenguaje de marketing presidencialista y tal, eso en España se acoge peor, ¿verdad? Que en otros países. Es como tenemos más... ahora mismo está ganando peso y está ganando adeptos, pero normalmente eso se ha visto con un escepticismo, ¿no? Una especie de... somos más... ¿no? Nos gusta que hablen más de los problemas más que de las personas en concreto, ¿no? Bueno, realmente lo que es noticia es cuando hay un problema, no cuando las cosas van bien. Claro. Eso por un lado. Y luego, acorde a lo que estaba comentando Julio anteriormente, tendemos a esa supremacía del líder, como bien está comentando, a través de esa americanización, pero a nosotros se nos olvida, os pongo un ejemplo, que nosotros no tenemos primera dama en España. Sin embargo, hay muchos medios que se empeñan en decir la primera dama de España, haciendo referencia a la mujer del presidente del gobierno, cuando realmente no correspondería tampoco, porque el tema del sistema político que tenemos en España no tiene absolutamente nada que ver ni con el francés, ni con el inglés, ni mucho menos con el americano, ¿no? La primera dama sería en todo caso la reina. Exacto, la primera dama sería la reina, en el caso de España. La mujer del jefe de Estado, que al final es lo que... Claro, pero en muchas ocasiones se han visto esos errores de la primera dama española, o sea, cosas que a mí como experta en protocolos podéis imaginar lo que me he podido encontrar, ¿no? En mi cuerpo. Lo digo porque, como bien dice Julio, aquí las series es un pequeño granito de arena. O sea, que esa americanización va mucho más allá, no solamente en cuanto a la nomenclatura o a la manera de informar sobre los líderes, sino también a la hora, como bien comentabas, de hacer los mítines políticos. Y la escenografía propia de un mitin político ha cambiado absolutamente hacia unas tendencias que nos vienen de estos países anglosajones. Sí, además el tema de la primera dama es que lo que dice Diana es un error de protocolo, porque la primera dama no es la mujer del presidente, es un cargo institucional de los Estados Unidos que tiene su propia oficina, su propio equipo, su propio presupuesto y su propio funcionamiento. Entonces, incluso en regímenes presidencialistas, a lo mejor en Francia, en otros, pues no existe esa figura, porque la pareja del presidente o la presidenta, antes, como era un mundo de hombres, pues mujer, no tiene relevancia política o no tiene una función constitucional o normativa. Además, la primera dama no es la mujer del presidente, porque el presidente puede ser viudo. Se ha dado casos de países, recuerdo un país de Asia exsoviético, de Asia Central, que la primera dama era
la hija del presidente, porque no estaba en ese momento casado el presidente y la función de primera dama lo ejercía su hija. Primera dama o primer caballero, que aunque nunca haya habido un primer caballero, porque nunca ha habido una primera presidenta de los Estados Unidos, sí que la figura sería esa, primer caballero. Y ahí se abrirían muchos interrogantes, ¿no? Pues yo creo que se pondría a lo mejor en cuestión la figura del institucional, digamos, del consorte, ¿no? No sé si veríamos ridículo que un hombre estuviera haciendo labores sociales en nombre de la Casa Blanca mientras su mujer gobierna, entre comillas, el mundo. No sé si en ese caso se pondría... Habría que verlo, Julio. Hay que verlo. No estamos acostumbrados, como bien dices, pero habría que verlo, ¿eh? Sí. No, es una cosa que tenemos pendiente, desde luego. Sí. En Venezuela no sé si llegó a instituirse oficialmente, supongo que no, pero al menos la nomenclatura que usó el presidente Maduro acerca de su mujer era la primera combatiente, en vez de la primera dama, por darle un tinte más revolucionario, dijo la primera combatiente. Me pareció curioso y original, pero no sé si lo llevó a las leyes o si es una figura verdaderamente institucional allí. Y te quería preguntar, Diana, sobre este tema de los eventos políticos, bueno, más bien dirigidos, en este caso, y respecto a esta pregunta, a los mítines, a los actos, a los congresos de los partidos políticos. Me gustaría saber qué opinas de la influencia que tienen hoy en la ciudadanía, al menos aquí en España, porque en Estados Unidos y en los países anglosajones esto tiene bastante más fuerza que aquí. Hemos visto hace muy poquito los congresos nacionales del Partido Popular, del Partido Socialista, grandes actos multitudinarios en los que, bueno, se llenan palacios de congreso y al final se hace una escenificación de unidad del partido que no deja de ser una estrategia política de cara a unas elecciones futuras, ¿no? Pero, y sobre todo teniendo en cuenta que estos partidos han tenido últimamente grandes crisis de división interna, ¿no? En el Partido Popular se escenificó esa unificación con Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. En el Partido Socialista se limaron todas las asperezas que se tenían con el Partido Socialista de Andalucía, con el Partido Socialista de Cataluña. En fin, todo esto se fue unificando de alguna manera en esa escenificación. Pero a la semana siguiente vemos que se destapan crisis de nuevo interna aún más gorda, con Isabel Díaz Ayuso peleándose de alguna manera por la presidencia del partido en Madrid, en el Partido Socialista con Podemos en esta coalición que realmente no es una división interna de partidos, sino que ya es realmente más una coalición, pero al final también se deja ver que estos eventos no son una realidad. Al final el ciudadano lo que percibe es que esto, sobre todo con el Partido Popular, esto fue una especie de teatrillo que se hace para engatusar y para copar titulares, ¿no? Y además se ha visto que la influencia en los sondeos de estos actos pues tiene una influencia mínima. ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que está ahora mismo este tema de los mítines políticos y su influencia directa en el electorado? Lo primero es que hay que saber diferenciar entre los tipos de actos que pueden tener los partidos políticos como anfitrión. Por un lado tenemos esos congresos y convenciones que son necesarios directamente porque la propia ley de partidos expone que deben tener un órgano asambleario para poder crearse junto con unos estatutos que se deben realizar cada 3-4 años. Es a lo que hemos asistido en el caso del PP y del PSOE, ¿no? También de Podemos. Hemos tenido otro en estos últimos tiempos. Lo que sí han hecho han sido pues un formato algo diferente en el caso del PP. Y bueno, me resultó curioso también en el caso del PSOE que también eligiera Valencia como ciudad emblemática para celebrar este evento tan sumamente importante. ¿Qué sucede en este tipo de eventos? Que habitualmente, aunque el público objetivo sean los propios militantes o las propias personas que forman parte del partido, para intentar actualizarlo y mejorar e incluso crear y sacar músculo dentro de los propios militantes, la repercusión que tiene a nivel mediática es muy importante. Esa unión de líderes, esos valores de partido que se han podido ver también en el PSOE, por ejemplo, con los diferentes presidentes que ha tenido el partido durante la democracia, o incluso esa unión de los diferentes presidentes autonómicos del PP, en la que se realizó con Pablo Casado también liderando,
pues ha tenido esa repercusión mediática necesaria de, entre comillas, digamos, regeneración del partido, ¿no? Del que el partido sale más unido que nunca en este evento. Pero hay que tener en cuenta que también existen otra serie de eventos, como realizó, por ejemplo, Vox en IFEMA, que a mí me resulta muy curioso porque era muy inspirado en las fiestas que realizaba el Partido Comunista en los 70 y en los 80. Digamos que ha sido algo bastante similar. Le han intentado dar un matiz a nivel de los eventos tradicionales y los tintes que tenía ese evento, la finalidad era el demostrar que hay mucha gente que los apoya y también el conseguir más militantes dentro de sus filas, ¿no? Por tanto, la importancia aquí está o radica en el objetivo por el cual se celebran los eventos. Hay algunos que la gente puede pensar que es un bluff porque no está dentro del partido, pero para personas que militan en ellos son actos muy, muy importantes. Justamente porque el nuevo líder les da unas directrices determinadas, porque se reafirma la ideología o incluso se cambia, como pasó en Ciudadanos hace años. Claro. Y de la misma manera, el ver a tus refundación. compañeros... Claro, Ciudadanos cambió en una de las convenciones que realizaron, uno de los congresos, mejor dicho, más que convención, cambiaron la ideología. El Partido Popular de Aznar también se renovó Exacto. en ese... Digamos, pero ha sido siempre en este tipo de actos, no son mítines electorales, cuidado. Hay que saber diferenciar entre el propósito y el tipo de acto que realiza en cada uno de los partidos. Bueno, la siguiente cuestión que me gustaría plantear, y ya vamos terminando, es una cuestión que me surgió mientras leía el libro y que me pareció muy interesante. Estefanía Molina, que es una periodista y además especialista en politología también, publicó una reflexión sobre la transparencia de los partidos, ¿no? Y de cómo después del 15M en España se ha intensificado esta exigencia de los ciudadanos por la transparencia de los partidos políticos, de los organismos de poder, ¿no? Porque, claro, a raíz de todos estos casos de corrupción que han asolado el panorama político español, lo normal era una reacción, bueno, pues de alguna manera furibunda de los ciudadanos respecto a estos temas, ¿no? Y también se abre el debate de, esto ya es otra cosa, pero bueno, se abre también el debate de los secretos oficiales, de cómo esto afecta a los ciudadanos, de si se debería revelar o no información que hasta ahora no se tiene, de la utilización de estos mecanismos por parte del poder para esconder sus propias gestiones un poco, pues bueno, éticamente poco saludables. Y lo que me gustaría saber es si hemos exagerado, porque al final Estefanía Molina hace esta reflexión, ¿no? ¿Hasta qué punto hemos exagerado la fiscalización de los partidos políticos y del poder? Hasta un punto en el que estos se ven demasiado vigilados a la hora de ejercer su función política. Estefanía Molina comenta que incluso en las negociaciones las posturas de los diferentes partidos se han, bueno, de alguna manera estancado. Han adoptado posiciones muy impostadas, infranqueables, ¿no?, en las negociaciones. Y esto ha frenado de alguna manera la normal función política que se tiene o se debería tener en el Parlamento, ¿no? De alguna manera esto se ha convertido en una especie de teatralización constante de la función política. Y esto ha hecho que esa política se estanque. ¿Qué creéis de esta reflexión? Bueno, ¿qué pensáis de esta reflexión? ¿Hasta qué punto esa vigilancia del poder es de alguna manera positiva? ¿Y hasta qué punto puede ser negativa? Y también si el Parlamento se ha convertido a raíz de esto en una especie de reality show, de una escenificación constante, de unas posturas totalmente, bueno, pues bloqueadas entre sí, que al final hace que el Parlamento no funcione de la manera en la que los ciudadanos querrían que funcionase, que se solucionasen sus problemas. ¿Qué creéis de esto ya directamente con Julio? Bueno, yo creo que la deriva performativa del Parlamento, la espectacularización de los debates, no tiene tanto que ver con esta tendencia hacia la transparencia o hacia la participación de los partidos, sino al auge de la televisión a finales de los años 70, principios de los 80. Los tiempos de la televisión, el formato televisivo, es lo que marca
el desarrollo de los debates parlamentarios. Y no solo de los parlamentarios, también de los mítines, por ejemplo, donde los líderes políticos repiten una frase en un momento concreto porque los están enfocando en las cámaras de una cadena de televisión en directo para el informativo. Eso yo creo que es previo. La función del Parlamento, digamos, más como foro donde se exponen posturas, más que como foro donde se llegan a acuerdos, esa transformación es todavía anterior a la del auge de la televisión. Yo creo que ya hace muchísimas décadas, incluso te diría que siglos, que en el Parlamento no se busca tanto buscar acuerdos, aunque se siguen encontrando acuerdos, y es algo que no sale tanto en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están más interesados en las noticias negativas, como dijo Diana, y en la confrontación, pero se siguen buscando. Y por otro lado, lo que sí creo que es una tendencia nueva es el tema de la hiperfiscalización, de la participación y de la transparencia. Eso sí es más, entre comillas, nuevo. Y eso, a su vez, ha reforzado toda dimensión performativa de la política. Es decir, allí donde hay espectacularización y representación y teatralización, ahora lo es mucho más por esta tendencia, entre comillas, democratizadora, que sí bebe más de la crisis económica y del 15M y demás, ¿no? La transparencia es una tendencia, el gobierno abierto y la transparencia previa incluso a este tema, pero que sí que se reforzó mucho a raíz del 15M. Lo que yo sí creo es que se ha exagerado a veces con eso y se ha frivolizado y se han llegado a extremos innecesarios y además incluso contraproducentes. Uno de ellos, el tratar de grabar las negociaciones. Eso en su momento se planteó sobre todo por los partidos de la llamada nueva política. Las negociaciones deben ser discretas y privadas. Los políticos tienen derecho a la intimidad también en una parte de su trabajo. Y yo no hablo igual en público que en privado, y eso no quiere decir que yo esté mintiendo cuando hablo en público, claro. No tiene nada que ver. Se habla de otra manera. Es lógico, el propio trato, tener un trato cercano, lo haces en privado. En público no, porque romperías normas de protocolo, de cortesía, claro. Digamos, pero claro, eso dificulta la negociación. Por lo tanto, esa parcela debe seguir siendo privada. El tema de eliminar dietas, de eliminar, entre comillas, privilegios, también se ha exagerado. Yo no creo que por viajar en primera clase se esté estafando al ciudadano. Hay ocasiones en que sí, y ha habido mucho abuso, ha habido mucho despilfarro, pero tampoco hay que llegar a un límite exagerado con eso. Es decir, si todos los parlamentarios viajan en la misma compañía y lo hacen a costa de una cámara concreta, ya sea europea o española, al final la compañía te hace un descuento o te da determinadas facilidades por todos los billetes que has comprado. Es lógico. Una cosa es estar tomando champán o estar tomando o viajar de lujo a cuerpo de rey, y otra cosa es simplemente pues viajar en un vagón un poco más cómodo. A mí no me importa que los diputados de cualquier partido vayan un poco más cómodos en su viaje. Lo que hay que distinguir la paja de lo que no lo es, ¿no? Y después el tema de la participación en los partidos y de la fiscalización, sí que creo que eso ha sido una reforma, yo creo que fallida. De la política anglosajona que hablábamos antes, se ha importado las elecciones primarias y eso sí que es un espectáculo gigantesco, y después no es tan democrático porque hoy vemos que en los partidos hay más hiperliderazgos que nunca. Eso lo decía Alfonso Guerra mucho también. Sí, yo veo menos dirección colectiva y te diría que hasta menos participación en muchos casos. Entonces creo que esa tendencia, que era buena, hay que reformularla y pulirla para que sea efectiva, para que en los partidos haya más participación y más democracia y no solo un circo de primarias. Sí, al final se elimina la discrepancia con el que ha ganado y se acabó la diversidad de los partidos. Eso es también una consecuencia de estas primarias. Mi última pregunta para los dos es muy... quería hacer una especie de pregunta más original y dirigida también al tema del libro. Para vosotros, ¿cuál es la ficción política televisiva que más os gustó, o la preferida, la que más habéis visto,
o la que más os ha marcado en vuestra vida. Y sobre todo, ¿qué personaje qué personaje o qué actor público de la actividad política española actual creéis que podría protagonizar una serie de televisión como las que mencionáis en el libro de éxito? Diana. Complicado, ¿no? Claro, o sea, actor español, bueno, alguno tengo en cabeza que por supuesto te voy a nombrar. Mira, en cuanto a Bueno, series, me refiero a político, no a... sí, Sí, sí. por eso, actor político, complicado. Yo creo que me voy a mojar con la primera pregunta diciéndote que una de las series que más hemos visto es la del ala oeste de la Casa Blanca, obviamente. Sí, Siempre hemos mítica. dicho que es un manual audiovisual de comunicación política americana, ¿vale? Que quede ahí claro. Sí. Pero también en mi caso yo he visto mucho otras dos. Homeland, que creo que es una serie maravillosa, y Madame Secretary, que tiene mucho que ver también con cuestiones de comunicación y marketing institucional. Sí. Y yo creo que con la otra es que ahora mismo, Álvaro, Complicado, ¿no? no sabría decirte, sinceramente no sabría decirte. A ver si Julio nos puede decir alguien, a ver si ha pensado él en alguien. Yo lo tengo claro, ¿eh? ¿Sí? Pues dinos tú entonces en quién, dinos Pues tú. yo creo que Pedro Sánchez podría ser perfectamente. Vamos. Pedro Sánchez tiene una vida política. Yo creo que Bueno, realmente, yo creo que es una cosa fuera de lo común. Cómo ha conseguido lo que ha conseguido en el tiempo que lo ha hecho y con las trabas que ha tenido en su propio partido. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con él o su manera. Al final eso es otra cosa, pero yo creo que su trayectoria política, en fin, es una cosa que tiene mérito, de alguna manera, ¿no? Y podría ser un protagonista, como él dijo en su libro, ¿no? Manual de resistencia. bueno, vale, lo apuntamos. En mi caso yo me lo apunto. ¿Vale? Yo creo que tendremos ahí un debate interesante con alguna cerveza también. Claro que sí. Yo creo que muchos de los políticos de actualidad no encajarían mal en una serie de televisión. Sí, estoy de acuerdo con Álvaro en que Pedro Sánchez, si hacemos una serie, ojo, biopic, Claro. sí que la historia de Pedro Sánchez, el auge, caída y resurrección, es quizá la más interesante. Y después también la de Pablo Iglesias, el salto de la universidad a la política a través de los medios de comunicación, me parece también interesante para un biopic. Ya te digo, para una serie con tramas, personajes, yo creo que Pablo Casado también, muchos políticos. Susana Díaz lo era. También muy interesante, yo creo que la política más televisiva ahora mismo y más, digamos, que más cuadraría en una serie de televisión es Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que es un personaje así muy... Yo le veo cierto parecido, ¿no? En el histrionismo, en el desparpajo, en todo, ¿no? Sí, un personaje con mucha personalidad, de alguna manera. Con mucha personalidad, con que tiene controvertido, yo creo que sí, que sería ideal para una serie. Y yo sobre creo todo que el Iván PP, Redondo, que más que un obviamente político es un Iván, consultor. También. yo creo que, perdona Julio que te interrumpe, que Isabel de Ayuso si fuera el PP, pero si fuera el PSOE yo creo que te dirían otra persona, ¿no? ¿Cuál podría ser? No sé, yo tampoco hablo ni bien ni mal de ella, yo simplemente creo que es muy apropiada para una serie. Es muy apropiada, sobre todo que la muy veo mediática. más que la veo apropiada para una serie, que eso ya he dicho, que la mayoría, que la veo muy personaje de serie. Incluso Yolanda Díaz también apunta, ¿eh? Yolanda Díaz también apunta... Yolanda Díaz más bien para una serie a lo mejor nórdica, más seria, más sencilla, porque yo tampoco le veo en ese sentido... que la veo una política interesante, que no es que tenga nada en contra, pero así a nivel de personaje de serie, por lo menos americano, no lo veo mucho. Y ahora que menciono a los países escandinavos, recogiendo también la otra pregunta, la de una serie importante de comunicación política, aparte del ala oeste de la Casa Blanca, que es extraordinaria, yo citaría Borgen, que es mi serie favorita, además de Dinamarca, o sea que es una realidad política mucho más cercana a la nuestra que la de los Estados Unidos. Una cosa además que trata un tema más municipal, más, ¿no? Porque Borgen no es una serie, yo no la he visto, pero por lo que leí, es una serie más enfocada a lo, bueno, pues a lo local. No. Esa era Marsella, ¿no? Marsella. Exacto, eso. Esa es Marsella. Marsella es sobre la alcaldía de Marsella. Exactamente. Sí. Marsella es de Netflix, sobre la alcaldía de esta ciudad francesa. De Gerard Depardieu. Y Borgen es sobre una primera ministra danesa. Ah, vale.
Sí, no es local. Bueno, yo le decía a Julio lo de Isabel Díaz Ayuso porque en el PSOE a lo mejor prefieren hacerlo de Susana Díaz. Lo decía por eso. Sí, que también tiene una Tiene una historia muy historia, sí, sí. interesante. Sí. Bueno, Sí. pues nada, me ha encantado que participéis de esta entrevista. Me ha encantado teneros aquí, hablar de este tema, que la verdad que es muy interesante, y sobre todo recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando que se lea este libro, que merece la pena, sobre todo ya solo por el trabajo de reunir, que al final, como habéis dicho, tampoco fue tan difícil, pero el hecho de haber reunido a tanta gente interesante para escribir, cada uno de los 10 tiene un capítulo en el que trata un tema distinto. Vosotros habéis tratado algunos, pero claro, sois 12, con lo cual los temas salen muy, muy diferentes entre sí. Y nada, Política en serie, la ficción que inspira al poder, de la editorial libros.com. Lo recomiendo de verdad. Y nada, ha sido un gustazo teneros aquí conmigo. Y os deseo lo mejor, que ojalá podamos tomarnos esa cervecita en unos días. Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Álvaro, y que mi querido Julio, que seguimos en contacto. Compi, vamos hablando. Pues muchísimas gracias por invitarnos, Álvaro. Ha sido un placer hablar contigo, sobre todo también ver a Diana, que hacía ya tiempo que no hablábamos y que tenemos pendiente vernos. Podemos aprovechar para vernos los tres. Sevilla puede ser un buen punto. Y la verdad que espero que a los espectadores y a los oyentes les haya gustado este programa. Seguro que sí. Porque yo creo que es algo muy actual y muy interesante. Así que gracias por invitarnos. Nada, a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí mi entrevista a Diana Rubio y Julio Otero, autores y coordinadores del libro Política en serie. Quería reiterar mi agradecimiento a Rafael Sánchez, tanto por recomendarme la lectura de este libro, como también por facilitar esta entrevista. Sin él, la verdad es que no podría haber contactado con ellos. Un abrazo para él y otro también para Julio y Diana, que se prestaron a esta entrevista sin ningún problema y además de una manera totalmente abierta y cariñosa. A ellos mi agradecimiento y nada, a vosotros también por escuchar este episodio. Si no lo estáis ya, pues suscribiros al canal de YouTube para enteraros de todos los vídeos que suba y todos los episodios del podcast, y bueno, que lo sigáis también en las demás plataformas en las que se publica: Spotify, Google Podcast o Apple Podcast y Anchor. Sin más, me despido. Yo soy Álvaro Guti y esto es El Garabato Podcast.